Entonces, abrimos en nombre de Dios y la patria la sesión de Gobierno Interior. Presidente, se encuentra en tabla, en primer lugar, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, correspondiente al boletín 15.261-25. Y en segundo lugar, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica normas legales que indica para obligar a las organizaciones no gubernamentales a transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento, correspondiente al boletín 15.643-06. Además, se recibió una presentación de doña Carolina Simonetti, gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas AG, en que solicita exponer ante la Comisión respecto al proyecto de ley de migraciones que se encuentra en tabla en la sala del Senado. Hoy día tenemos... Para el segundo proyecto tenemos invitado al abogado María Pájara Quemada, que lo hará por Zoom, en cuanto a la Comisión lo estime pertinente. Y para el primer proyecto se encuentra el director nacional de Migraciones, señor Taller, presente para presentar el proyecto. No habíamos visto que para el primer proyecto pedirle a la sala ver el tema en general y en particular. No, nos ha pedido. Pero era lo que habíamos acordado que lo íbamos a hacer, ¿les parece? Porque como un proyecto pequeño y después ahí se abren las indicaciones y todo. ¿Hay acuerdo? ¿Senadores? ¿Senador? Para que no parezca dictadura, presidente. Oye, pasa. Entonces acordamos, este para el proyecto, usted lo define ahí, Juan Pablo. Sí, sí, para que me mandé la notita y lo vemos en la sala ahora, pidiéndolo, por favor. Ya. Gracias. Entonces, tenemos invitados. Le damos... saludamos a las más altas autoridades de extranjería de Chile, que tienen poca pega, ya, el señor Taller y don Nicolás Torrealba. Muchas gracias por venir. También le damos la bienvenida a don Rafael Collao, el gran defensor del Ministerio del Interior, y a los invitados que están por Zoom. ¿Cómo lo hacemos con el tiempo, Juan Pablo? Porque tenemos hasta las 4 de la tarde, son las 3:10. ¿Cuántas personas van a hablar, opinar del primer proyecto? Entiendo que el Director Nacional de Migraciones. Sí, el director de... Don Luis Taller, usted defina lo que tiene que decir y si usted quiere hablar o Nicolás, usted decide. ¿Ya? 15 minutos, ¿está bien? ¿Suficiente que usted lo que usted estime conveniente, director? Muchas gracias, señor presidente. En referencia al proyecto en cuestión, que hice relación con la penalización del ingreso irregular, que es un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está en este momento en el segundo trámite, en paralelo a la tramitación del proyecto de ley misceláneo, que tiene ciertas normas que también tienen que ver con lo penal. Ya son fundamentalmente normas que tienen que ver con la modificación de la ley de extranjería y otras que modifican el Código Penal. Y en paralelo también creo importante señalarlo como elemento de contexto. Entiendo que no es en esta comisión. Mañana se va a ver el proyecto que presentó el senador Quintana, que busca establecer como agravante en el caso de comisión de un delito el ingreso irregular, ¿ya? En el caso del proyecto de ley misceláneo, que hoy día se vota en sala en el Senado, ¿no es cierto?, en general, está establecido que la condición irregular, no solo el ingreso irregular, sino que la condición irregular sobrevenida, una persona como turista que queda irregular, o una persona con una visa temporal que queda irregular, que comete un delito, ahí aparecería la agravante. Entonces, hay varias iniciativas que están en discusión y esta de penalización del ingreso irregular ya lleva un tiempo. Recordar, señor presidente, que en el decreto de ley 1094 esto era así. Sabemos que en la antigua ley migratoria el ingreso irregular era efectivamente un delito, ¿ya? Entonces ya tenemos la ventaja de conocer la experiencia de lo que ocurre respecto de la penalización del ingreso irregular. Hay una serie de dificultades que nosotros vemos en este proyecto. Primero, nos parece que la línea
a seguir para desincentivar el ingreso irregular y para hacer más eficaces las expulsiones de personas extranjeras que infringen la normativa migratoria o cometen delitos, es la vía administrativa y no la vía penal, porque nos parece que es la vía más eficiente y es la vía que creemos que se tiene que fortalecer. La penalización del ingreso irregular implicaría, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones respecto a este mismo proyecto, pero también lo ha señalado el Ministerio Público y otras instituciones, implicaría una sobrecarga de la, digamos, burocracia, por decirlo así, de la acción judicial para el caso de expulsiones que se pueden resolver de manera más eficaz o de infracciones que se pueden resolver con la expulsión de manera más eficaz por la vía administrativa. ¿Ya? Ahora, el proyecto tiene otras dificultades que son adicionales. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que nos dice el proyecto en el caso de las reconducciones? ¿Ya? Nos dice que el policía, ¿ya?, deberá determinar, la policía cuando detecte a una persona, si la persona que cometió el delito de ingresar irregularmente tiene que ser objeto de una derivación al Ministerio Público para que se abra la causa penal en su contra, o bien se la reconduce al país de donde provino. Entonces, el proyecto deja a las policías en una situación ambigua y de doble decisión entre si hacerse cargo del delito del ingreso irregular o realizar el acto administrativo de la reconducción dejando constancia de aquello. Esta ambigüedad a nosotros nos parece problemática y creo que requiere una discusión más profunda con las policías y particularmente con Carabineros y las Fuerzas Armadas, que son las personas, las instituciones que están en el control migratorio de los pasos no habilitados. Esta ambigüedad entre procesar el delito del ingreso irregular o reconducir a la persona creemos que no está adecuadamente resuelta en el proyecto y puede generar dificultades. ¿Ya? Si se reconduce a una persona que ha cometido el delito desde el punto de vista del funcionario que está realizando esa acción, uno puede establecer la situación análoga de un funcionario que deja salir del país, un funcionario de la policía que deja que una persona salga, aun cuando tiene una causa penal pendiente. ¿Ya? Entonces, se van a ver las policías enfrentadas a esta situación. Por lo tanto, creemos que el proyecto, así como está en la práctica, lo que va a hacer es que va a dificultar los procesos de reconducción, como ya es de público conocimiento y como ya lo hemos informado esta mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores. Chile ha firmado un acuerdo de reconducción con Bolivia que está en proceso de implementación y creemos que este acuerdo con Bolivia fortalece justamente las capacidades en la dimensión administrativa del control de frontera y las quita y no las instala en la dimensión penal que desde nuestro punto de vista la hace más ineficiente el control de frontera. ¿Cuáles son los elementos a través de los cuales a nosotros nos parece que se podría avanzar respecto de iniciativas que apuntan en esta dirección? Ya señalaba yo la discusión en torno a digamos, la agravante, ¿ya?, del ingreso irregular como una forma de sancionar o incrementar la sanción o la condena de personas que cometen delitos en nuestro país. Nos parece que otra medida, otra iniciativa interesante que perfectamente se podría establecer como indicación al proyecto misceláneo es establecer mecanismos de control reforzado para las personas que ingresen irregularmente al país y que por algún motivo no puedan ser reconducidas inmediatamente. ¿Ya? Perfectamente sobre personas que tienen ingreso irregular se puede dictar una medida de control reforzado, ¿ya?, que de incumplirse perfectamente puede derivar en un arresto también administrativo. O sea, tenemos medidas como el arresto, como el control reforzado, como el dictar de manera inmediata las expulsiones que perfectamente son herramientas, ¿ya?, que nos parecen a nosotros, o sea, que herramientas que perfectamente con las cuales se puede avanzar y que nos parecen más eficientes que la penalización que finalmente termina en una causa judicial, ¿ya?, con escasas condenas, como la experiencia nos lo muestra, y que adicionalmente la persona no va a ir a la cárcel.
la persona que cometa el delito de ingreso irregular, en caso de aprobarse esta iniciativa, probablemente va a cumplir en libertad. Probablemente va a cumplir en libertad sin ninguna posibilidad de establecerle administrativamente una medida de control policial o de control reforzado, ni de dictar su arresto por parte de la autoridad administrativa. Entonces, nos parece que hay iniciativas, ¿ya? Nos parece que hay iniciativas en curso y que está la tramitación del proyecto de ley misceláneo que va a venir a esta misma comisión a discutirse y hay elementos que nos permiten trabajar sobre eso. Entonces nos parece que desde el punto de vista del Ejecutivo la iniciativa tiene problemas, ¿ya? Y creemos que podemos, mejorando el proyecto de ley misceláneo, fortaleciendo las capacidades administrativas, avanzar en una mejor control migratorio y en una reducción ciertamente de los ingresos irregulares que entendemos hacia allá apunta esta iniciativa. Lo compartimos como objetivo, simplemente que no estamos de acuerdo con que sea la mejor solución práctica para el problema. Eso, señor presidente, es la opinión que tiene el Ejecutivo respecto a este proyecto. No sé si hay algo más, Rafael, quisiera. Una pregunta antes, perdón. Usted nombró el acuerdo recién firmado con Bolivia. Ahí dicen que hay que firmar un protocolo de cómo va a ser eso, porque en el fondo la reconducción hoy día, perdón, la expulsión administrativa es un chiste, porque en el fondo es imposible en la práctica. Claro, usted lo puede hacer, pero son muy poquitas personas, digamos. Entonces, ¿cuándo estaría ese protocolo? ¿Y ese protocolo va a permitir o los bolivianos van a aceptar que cuando en la frontera norte se tome un grupo de personas que vienen de Bolivia, los acepten? Porque el problema es que hoy día no los aceptan. O sea, hoy día usted me dice, sí, vamos a tener un procedimiento, pero cualquier procedimiento que se toma en Chile terminan en la calle libres y en forma ilegal, irregular, como lo quieran nombrar. O sea, entonces, ese protocolo, ¿el gobierno boliviano se compromete a recibirlos? ¿Cuándo se va a hacer? Señor presidente, el acuerdo establece que si una persona es detectada ingresando irregularmente y está dentro de los 10 kilómetros, ¿ya? Sea boliviana de un tercer país, ¿ya? En el caso de los ciudadanos de terceros países, haya entrado regular o irregularmente a ese país, ¿ya? Puede ser, y es detectada por la policía del otro estado, en este caso el Estado de Chile, puede ser reconducida, como procede hoy, en el caso de la frontera con Perú, con ciudadanos peruanos y de terceros países, y como procede hoy con Bolivia respecto a ciudadanos bolivianos, va a ser reconducida y entregada a la policía boliviana. Es un procedimiento que realiza Carabineros y las Fuerzas Armadas que detectan a la persona. Ellos están en los pasos no hábiles, ¿no es cierto? Se la entregan a la PDI levanta el acta y se la entrega a la policía contraparte boliviana. El acuerdo establece que eso debe ocurrir con ciudadanos de terceros países, ¿ya? Chile y Bolivia han firmado ya ese acuerdo. O sea, ya está establecida la reconducción. ¿Qué es lo que va a definir el protocolo? ¿Solo para los chilenos bolivianos? No, solo para chilenos, bolivianos y de terceros países. O sea, están incluidos los terceros países y están incluidas las personas que no tienen ingreso registrado en Bolivia. ¿Cómo se resolvió este tema? Es que se planteó que las personas que no tienen registro en Bolivia se les va a hacer un registro biométrico, está en el acuerdo, un registro biométrico antes de proceder a la reconducción. O sea, con este acuerdo, Bolivia acepta recibir personas de terceros países reconducidas, independientes de la forma de ingreso a su país. ¿Qué es lo que va a establecer el protocolo? Nos pusimos un plazo de 60 días, ya tenemos una propuesta. Esta semana me vuelvo a juntar con la contraparte de Migraciones. ¿Qué es lo que establece el acuerdo? Que tiene que haber algún indicio razonable, ¿ya? Donde de que la persona viene de ese país. Un indicio razonable, una declaración, ¿ya? Una fotografía, una cámara. Estamos definiendo eso, pero es básicamente la forma en que se va a establecer este protocolo o la forma en que se va a implementar este protocolo. Nunca se va a producir una reconducción si es que la policía del país vecino
no tiene la disposición, o el Estado del país vecino no tiene la disposición de recibir a la persona. Lo que se avanza con este acuerdo es que se establece esa voluntad y esa disposición por parte del Estado boliviano. Así que es importante, senador, también que una información que no es menor. Los procedimientos de reconducción hoy día funcionan. O sea, el año pasado se recondujeron a 4.186 personas, el año anterior a en torno a 6.000, y en lo que va al gobierno se han reconducido casi 14.000 personas. Bolivianos, peruanos, en el caso argentino. Pero es un procedimiento que las policías conocen. Esto y que realizan habitualmente. La única diferencia es que ahora se va a empezar a producir con ciudadanos de terceros países que provengan por Bolivia, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Seamos objetivos, que el problema que tenemos es la reconducción de los que no son de esos países porque son los vecinos. O sea, eso... Solo con Bolivia. ¿Ah? Perú solo con Bolivia. No, sí, lo que pasa es que los bolivianos. ¿Existe alguna posibilidad que esta comisión pueda conocer ese acuerdo? Por supuesto. ¿Lo puede mandar para poderlo de...? Sí, por ¿Ah? supuesto. Sí, Y lo otro, ¿es verdad que en ese acuerdo usted, por obra y gracia del Espíritu Santo, se compromete a ejecutar en 15 días la posibilidad de una visa Mercosur a los bolivianos que vengan a trabajar? ¿Eso es verdad? El acuerdo se orienta hacia una línea de desincentivar y terminar con el ingreso irregular, ¿ya? Y generar las condiciones para que aquellas personas que vienen a Chile lo hagan de manera regular. Aquellas personas que hoy día entran irregularmente, ¿ya?, lo hagan de manera regular. Eso está en continuidad con un acuerdo que se firmó en septiembre del 2023 que establece la gratuidad del permiso Mercosur para las personas bolivianas. En ese marco, en la negociación que hicimos con la contraparte en Bolivia, se estableció que en el caso de las residencias, ¿ya?, Mercosur se iban a tramitar en un plazo de 15 días para los bolivianos. Eso está en el acuerdo también. Buenísimo. ¿Y eso parte después del protocolo o parte ahora? Porque tengo claro que eso significa que usted va a tener que reforzar equipos y cosas porque hoy día se demora 6 meses. El principal desafío que tiene para el Servicio Nacional de Migraciones la implementación de este acuerdo es la tramitación de las residencias en ese plazo. Es un compromiso que nosotros hemos asumido con la contraparte, tal cual ellos han asumido el compromiso de aceptar la reconducción de ciudadanos de terceros países, y evidentemente que va a requerir un esfuerzo por parte del Servicio Nacional de Migraciones, pero vamos a cumplir cabalmente con ese acuerdo. Y última pregunta, ¿y ese acuerdo busca una solución a las 1.000 o 2.000 o 3.000 personas que están en Chile trabajando y que entraron en forma irregular por la demora o por no acceso o por no tener la plata de esa visa Mercosur y que sí están trabajando? Que lo conversamos con el subsecretario Monsalve primero, después con Cordero, porque sí existe, sobre todo, por ejemplo, en Melipilla, hay CITES completos de bolivianos que trabajan, que están cosechando, que son un aporte para Chile y que en el fondo tendrían que ir a Bolivia y volver para poder regularizar eso. ¿Contempla algo para tratar de solucionar porque ahí no hay delincuentes, es un grupo de trabajadores? Copiapó está en la misma parada, desesperado porque los que cosechan la uva son estas personas. ¿Hay algo de eso en este acuerdo? Nosotros, señor presidente, hemos hecho un esfuerzo importante respecto de realizar los cambios normativos, ¿ya?, los acuerdos que permitan que ese flujo, que usted señala, que es un flujo que se demanda en el trabajo agrícola, en gran medida, unas personas que vienen a trabajar, muchas veces se regresan luego de terminar la temporada, que eso se realice de manera ordenada. Hemos ido a Bolivia, hemos hecho capacitaciones para que se solicite la residencia, para que podamos evaluar los antecedentes. Aquí es importante poner sobre la mesa lo siguiente, señor presidente. El Servicio Nacional de Migraciones normalmente se nos dice que se demoran. Bueno, nos demoramos porque por cada visa que se tramita se pide un informe policial de la persona a la policía. Se revisan los antecedentes, que los certificados estén debidamente apostillados, que si es que hay contrato, que se presente ese contrato, que esté validado por el consulado. Es decir, es un análisis que se hace de manera rigurosa de cada una de las solicitudes que se realiza. Por eso el esfuerzo y el compromiso es importante respecto a los 15 días. En cuanto a las personas que han ingresado a nuestro país sin una visa otorgada, nuestra norma es clara,
¿ya? Nuestra norma es clara. Las personas para que su visa entre en vigencia tienen que recibirla fuera de Chile e ingresar con la residencia ya otorgada. Aquellas personas que solicitaron una visa que no está resuelta porque la pidieron el día antes de viajar, por ejemplo, o 2 días antes de viajar, y que ingresaron con esa visa no otorgada, para que esa visa entre en vigencia y sea válida, tienen que salir del país y volver a entrar. Así lo establece nuestra norma y este acuerdo no modifica eso. Esas personas, cuando quieren salir, porque están irregular, ¿cómo lo hacen? Porque yo llamé el otro día a Nicolás, que una persona, ciudadano argentino, vino a Chile a trabajar con permiso, etcétera, etcétera, llega al bus para volver a su casa y se le había vencido 2 días la residencia, o sea, se iba 2 días después. Y no lo dejaron subir al bus, si no pagaba una multa, el tipo no tenía plata, porque tenía solo dólares, no tenían cómo cambiar dólares, y al final, si no porque una persona al lado ayuda y se pone y le cambian los dólares y el tipo tuvo que pagar 40.000 pesos, que para él era mucha plata, se queda en Chile. O sea, una persona que quería irse, nosotros la castigamos. Se puede buscar una solución, porque si todos estos bolivianos que quieren irse, si tienen que ir a pagar una multa, van a terminar buscando pasar por cualquier lugar o no se van a ir, pues. Es que esto es la contradicción, dice que tienen que irse los migrantes, pero no los dejan salir. Y lo conversamos con Nicolás y al final se tuvo que pagar una multa y si no el tipo se queda acá. Y eso que había entrado absolutamente ilegal. O sea, legal, persona. Imagínense los ilegales. Sí, las personas que cometen la infracción de sobreestadía irregular, en nuestra norma se establece que deben multarse. O sea, una persona que está irregular en el país, está bien, estaba trabajando. No, pero es que esa es la primera parte de la pregunta. ¿Ya? Entonces tienen una multa y nosotros estamos en la obligación de multarla. Las personas pueden, si no tienen el dinero, calcular la multa, salir del país, ¿ya? Quedan con una prohibición de ingreso. ¿Ya? Si pagan dentro de los 6 meses esa multa, ya en su país, ¿ya? A través de la plataforma, se les levanta la prohibición de ingreso. O sea, el no tener plata o no tener recursos suficientes para pagar la multa no es impedimento para salir, como tampoco lo es, por ejemplo, el haber ingresado irregularmente al país y querer salir regularmente al país. ¿Y hay alguna posibilidad que usted haga una campaña para las compañías, porque toda esta gente funciona en buses, sí, porque no lo suben a los buses si no pagan la multa en ese lugar? Usted me está diciendo que podrían irse sin el pago, y claro, es verdad, quedan con un agravante, pero en lo que nosotros nos tocó ver hace 2 semanas atrás con Nicolás, no lo subieron al bus si no pagaba. Por lo tanto, si no tenía plata, esa persona que a nosotros queremos que se vaya, se queda en Chile. Senador Kuchel, por favor. Estamos hablando de una empresa grande. Gracias, presidente. Yo quiero consultar por su intermedio qué hace un boliviano que está en Osorno, en Puerto Montt, que ingresó irregular, que está en faena, alguna faena, y quiere acogerse a este tratado. ¿A dónde recurre? ¿Dónde va? ¿Tiene que venir a Santiago? ¿O en Puerto Montt? No, si la persona entró irregularmente al país, solo tiene la opción de autodenunciarse y salir del país. Cuando salga del país, esa persona va a recibir una prohibición de ingreso. Si solo tiene ingreso irregular, entre 3 y 5 años. ¿Ya? Puede recurrir a esa prohibición de ingreso. ¿Ya? Puede recurrir en el consulado a esa prohibición de ingreso. Si tiene fundamentos, eso se evalúa. ¿Ya? Normalmente va a tener que cumplir esa prohibición de ingreso y luego va a poder solicitar una residencia normal. Con ingreso irregular, hoy día no hay ninguna posibilidad de acceder dentro del país a una residencia ni evitar la sanción que está establecida en nuestra ley. Presidente, gracias a Dios y con bastantes problemas, pero este país sigue teniendo un Estado de Derecho y el Estado de Derecho es cumplir la ley. Por lo tanto, una persona que ingresa con visa y que sabe que
tal día se le vence la visa, tiene que saber que ese día tiene que salir. Y si no sale ese día, quiere decir que tiene que pagar una multa. O sea, ¿para qué reconocemos en nuestra Constitución el Estado de Derecho? ¿Para qué dictamos leyes? Si finalmente la respuesta pareciera a todos los problemas que enfrentamos es hagámonos los tontos con las leyes. Pero claro que no. El ingresar ilegalmente o el ingresar legalmente pero quedarse irregularmente en Chile después de vencida su visa tiene que tener una sanción. Si usted hace lo contrario, si solo perdona, claro, a esa persona, usted dice, le soluciona el problema y se fue. Pero todo el resto de la gente lo incentiva a que se sigan quedando porque total no les pasa nada, no pagan ni multa. Entonces, por Dios, hacemos las leyes y cumplámoslas. La ley migratoria en esta misma comisión estuvo largamente discutida, después largamente discutida en la sala, largamente antes discutida en Hacienda. Tratamos de llegar a consensos, a algunos acuerdos, en otros no lo logramos. Entonces, lo que acordamos y aprobamos, respetémoslo. A mí me parece que lo más grave es debilitar el Estado de Derecho porque finalmente tú lo que haces es debilitar la democracia. A mí no me parece prudente, no me parece lógico ni me parece racional el hacer un llamado a no cumplir la ley o creer que cumplir la ley es una tontera. Gracias, presidente. Voy a defender mi postura. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea del tema del Estado de Derecho. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que estas leyes jamás fueron hechas para una inmigración de esta naturaleza y de este fenómeno de Latinoamérica, que arrasó. Lo que sí que, claramente, en teoría, no sé si estoy equivocado, director, estas personas deberían ser expulsadas administrativamente, ¿no es cierto? Y eso significa, ¿cuántos dólares echar a cada uno? Porque es divertido. No pagan la multa porque no tienen plata para pagarla, no los dejamos irnos por la multa, pero después, si cumpliéramos este Estado de Derecho hasta el final, deberíamos expulsarlos nosotros. Y nosotros como Estado vamos a gastar 10 o 20 veces el valor de la multa. O sea, así de claro. Entonces, lo que yo siempre he buscado es que, asumiendo la teoría de la senadora que tiene razón, que no puede dar un incentivo a entrar a este país y cambiar así libremente su estado migratorio, porque en el fondo eso va a ser un incentivo para que vengan, pero por otro lado hay que reconocer que tenemos una realidad, que tenemos un fenómeno de muchas personas que son, entre comillas, inechables. O sea, yo no he visto a ninguna persona que explique que el que Chile y Venezuela no pertenezcan a la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, nos trae un problema inmenso para que ellos puedan salir de Chile reconducidos por Bolivia o por Perú, porque los bolivianos y los peruanos no los dejan pasar. No así con los colombianos, no así con los ecuatorianos, no así con los peruanos, que sí pertenecen a la CAN, y que estos dos países tienen la obligación de dejarlos pasar. Entonces, cuando yo planteo que hay que buscar una solución a un problema que tenemos hoy día, y que mucha gente quiere que las personas que quieran volver a su país, porque yo no sé si usted me tinca que le ha pasado muchas veces, que hay mucha gente que ha decidido volver, por ejemplo, a Venezuela, y si tiene plata por un ticket de avión, usted le hace un salvoconducto y se van. Pero por bus no, pues, porque no los dejan pasar. Ese es el gran problema. Y esa es la discusión que tenemos que hacer, que es una discusión mucho más práctica y que tiene que ser a lo mejor por un periodo, con la racionalidad de lo que está pasando hoy día en Chile. Porque o si no, esto también es una opinión muy personal, vamos a crear un tremendo bolsón de pobreza. O sea, ustedes van a Melipilla y se dan cuenta que las condiciones de los bolivianos viven en condiciones infrahumanas y ganan en 2 días mucho más de lo que ganan en el mes completo en Bolivia. Pero como ellos no tienen acceso a una cuenta RUT y a un montón de cosas, no tienen posibilidades de arrendar ni de nada. Y terminan en manos de estos delincuentes, en estos CITE que les crean, barracas, viviendo como animales, 60 personas con un baño. Esas son las cosas que yo planteo, no una política estable de migración, sino que
tomar la realidad de lo que está pasando en la calle y buscar una solución concreta. A mí no me cae en la cabeza, como ser humano, que usted como gobierno le diga a la gente autodenúnciese, si esas 180.000 personas se autodenuncian, para nada. Porque es para nada. Porque si yo le digo que autodenuncia es porque voy a hacer algo para buscar una solución a un problema social. Entonces, en el concepto, para terminar esta idea, yo estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Luzberger. Pero en la práctica, la solución del problema actual para poder regularizar esto, porque nunca nos imaginamos que iba a haber esta cantidad de migrantes en Chile de esta forma y esta cantidad de irregulares. Y yo lo felicito con el acuerdo, y yo sé la pega que usted está haciendo con Bolivia, hay que apurarla. Yo creo que, como usted sabe, la gente de la Sociedad Nacional de Agricultura y de Chile Fruta están tratando de ayudar para informar, porque la brecha digital que hay en Bolivia es muy grande. Ojalá lográramos, se lo doy como idea, a lo mejor usted ya la trabajó, trabajar con Mercosur para simplificar el ingreso, porque es bastante difícil apuntarle a todas las celdillas, a todas las cosas, y si las personas no son, como decimos en el campo, muy pillas para el computador, terminan pasando por el lado porque no son capaces de postular, así de claro. Y eso son cosas prácticas que se podrían arreglar. Usted sabe que el cónsul José Pinedo, que está en Chile, ha hecho una tremenda pega, y Velasco, que está en La Paz, también ha hecho una tremenda pega con usted. Entonces, cualquier apoyo que necesiten de esta comisión lo van a tener para que busquemos una solución a eso. Y muchas gracias por haber venido. Usted, señor Velázquez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No siguiendo la línea suya de la senadora, yo creo que es interesante ver las ventajas y desventajas de estos momentos de excepcionalidad, tal vez, que es la voluntad que observo acá. Que claro, tiene una razón de ser. Hoy día hay un sector del empresariado que necesita mano de obra, así que como instrumento creo que es bueno verla. Lo mismo que pasó con el anuncio de las 180 y tantas mil personas. Yo creo que son buenas oportunidades, con todo lo que implica la crítica de por medio, de empadronar, de regularizar. Si en el fondo, si no regularizamos, tiene poco sentido los esfuerzos. Ha sido un gobierno que se ha atrevido eso. Pero recojo lo que dice el presidente de esta comisión, que además espero que siga el tono, que vayan a ser integrantes de la próxima comisión de gobierno. Hay momentos de excepcionalidad. Los estados de excepción son eso, aunque se transforman después de manera permanente. Pero creo que en este caso es bueno tomar esos ejemplos tan gráficos que hace para este caso y para otros. Porque de verdad que a veces por una ley, en términos teóricos, muy bien argumentada, no damos respuesta no solo en este escenario, sino que en otros también ocurre. Porque la realidad nos dice otra cuestión. Así que me pareció bien interesante la reflexión que hace el presidente de la comisión, porque claro, hoy día tenemos a miles de personas que además van a pagar la multa y lo más probable es que se queden y van a venir una segunda multa, pero vamos acotando en este caso y en otros que probablemente ustedes deben estar revisando permanentemente. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos los migrantes permanentes del norte, que de verdad es la región de Tabacari, de Antofagasta, Calama, la ciudad que represento, y que a veces pasa un poco más en silencio por otras razones? Así que tomo la buena intención y voluntad del... Muchas gracias. Creo que aquí hay una bomba de tiempo en el futuro que si no somos capaces de vernos, no nos vaya a pasar un estallido social 2. Porque es mucha gente. Y mucha gente que, termino diciéndole, yo hace un par de meses atrás fui a un colegio San Miguel, de los 45 alumnos, 35 en cuarto medio eran migrantes. Muy buenos estudiantes y ninguno había regularizado sus papeles por alguna otra razón y salían de cuarto medio y quedaban con las manos abiertas. Y después reclamamos que son delincuentes. Y a eso, nos guste o no nos guste, hay que buscarle una solución, porque esos jóvenes van a terminar en cualquier lugar. Y le voy a dar, para que me rete, a Luz Evensberger la palabra y pasamos al otro tema. No, es que como es mapuche, entonces no me enreo. Presidente, bueno, tengo que disentir de usted. Humanitariamente uno quisiera ayudar a todas las personas y yo lo he dicho reiteradamente. Chile es un país que se ha forjado por migrantes, no existe una región más multicultural que Tarapacá desde el tiempo del guano con los chinos, la salitrera, hoy día la zona franca, Perú y Bolivia. Pero todas esas migraciones
y la mayoría de nuestro país, incluía la última migración de profesionales venezolanos, migración legal, que mi región al menos salvó la pandemia en la falta de especialistas y médicos en el hospital de Iquique, siempre ha sido reconocida, siempre la vamos a valorar y siempre la vamos a aceptar, sobre todo en una región como Tarapacá. Vuelvo a decir, no existe una región más multicultural. Pero cuando empieza este ingreso masivo de migrantes clandestinos, que hay todo un tema humanitario, ¿no es cierto? Y lo hemos discutido 1000 veces. Aquí se dice que vienen arrancando de Venezuela, que refugio, se confunde refugio con migración. Yo no puedo creer que una persona que ha tenido 3 años residencia definitiva en Perú llegue a Chile por el hecho de ser venezolano a pedir refugio. No me parece, no viene arrancando. Entonces, y también viene una serie de personas que son crímenes organizados y otras que a lo mejor vienen por necesidad. Pero cuando usted analiza la situación socioeconómica en nuestro país, cuando usted ve que hay niños chilenos y familias chilenas viviendo en tomas, que no tienen agua potable, que en pleno siglo XXI no tienen luz eléctrica, no tienen alcantarillado, que viven en una toma, que duermen en el piso, que no tienen que comer, y que más encima ahora no tienen jardín infantil, no tienen colegio, que la salud tiene que seguir esperando porque hay, no legalmente, pero en el hecho se da una prioridad al migrante clandestino. Yo le vuelvo a decir, no, prioridad comienza por casa. Y cuando tengamos solucionados los problemas de los chilenos y de los migrantes clandestinos, abramos los brazos y traigamos a quienes podamos ayudar. Pero usted quiere regularizar a personas, ¿para qué? Para que aumenten las tomas, para que aumenten los números de niños chilenos que no puedan entrar a los colegios. Ni un peso en el presupuesto hubo este año para crear más jardines infantiles o más salas de clase. Entonces, y más encima tenemos una ley que obliga a los padres, so pena de quitarle a los hijos, llevarlos a la educación básica y media. Para que uno pueda establecer esa ley con esa sanción, el Estado tiene que ser capaz de entregarle a cada niño una matrícula en una escuela pública. Y hoy día no se hace. Este año, el año pasado, 2024, en Tarapacá hubo alrededor de 1.500 niños que quedaron sin matrícula escolar, otros tantos en la Junji. En junio, un semestre después, solucionaron casi el 100% de los problemas. O sea, esos niños perdieron un semestre de clase. Y cuando los padres iban a la seremía, le decían, oiga, exámenes libres. ¿Cómo puede dar exámenes libres un niño que tiene que entrar a primero básico, que usted le tiene que enseñar a escribir, a leer? Es imposible. Esa no es una respuesta a un Estado. ¿Y sabe por qué le están dando esa respuesta? Porque las matrículas públicas están llenas por niños migrantes, que yo no digo que no haya que recibir, lo mismo que no digo yo que haya que atender en salud, pero no somos capaces, Chile no tiene la capacidad económica ni de infraestructura, sobre todo en regiones, médica, educación, de vivienda, para acogerlos como corresponde. Entonces, si usted quiere regularizarlo, para que sigan aumentando los campamentos, para que siga aumentando la delincuencia, para que sigan los niños chilenos sin colegio, con salud cada día más tardía, sin jardines infantiles, yo no puedo estar de acuerdo con usted. Solo terminar, porque no vamos a discutir, no nos vamos a poner de acuerdo, yo le encuentro toda la razón. Si lo que yo digo es lo siguiente, es que hay una realidad. Que alguien, gobiernos anteriores, esto partió con la presidenta Bachelet y después con el presidente Piñera, que no se cerraron las fronteras como debe haberse cerrado, y el hecho es que están adentro, ya están ahí. Yo encuentro una brutalidad que me tocó muchas veces, que un niño que era un niño migrante, a igual pobreza, un chileno, entraba el migrante y dejaban al chileno. La caridad empieza por casa, pero lo que lo quiero decir es lo siguiente, están acá. Todo esto pasa porque ojalá el gobierno sea capaz de reforzar y duplicar o quintuplicar el sistema de lo que está haciendo en el norte para cerrar la frontera, porque si no esto no va a terminar nunca. Pero los que están aquí, están aquí. Y si me van a decir que van a poder echar a 180.000 personas, que me digan cómo, porque no van a hacer, así que van a estar ahí. Entonces esto no, esto es todo lo contrario. Creo que esa forma va a ser de que se integren para poder que no terminen todo en campamento. Pero bueno, es una discusión que vamos a tener después con mi tía. Tenemos otro tono, o sea, vamos a otro tema, pero última palabra, senador Kuchel.
Gracias, presidente. Estamos en enero del 2025, así que feliz año. Eso. Pero llevamos 6 meses sin conocer los resultados del censo de población y vivienda, y ahí debiéramos nosotros saber de qué estamos hablando en números aquí. Para eso son los censos. Estamos hablando sin conocer los campamentos, sin conocer la nacionalidad, dónde nacieron, en qué curso están, etcétera, etcétera. Todo lo que debiéramos haber sabido ya hace 6 meses en un censo completo. Y como no tengo información al respecto, ni siquiera la de mi tierra, tengo información indirecta de los hospitales que los acusan de mala gestión porque están llenos de gente y que llegan y hay que atenderlo, y después no tienen el presupuesto base per cápita para atenderlo. Entonces quiero preguntar cuáles son las cifras del control, llamémoslo normal, que se hace a estas personas en ausencia de cifras que me gustaría tener, y cuáles son las cifras y la evolución de esas cifras del control reforzado en esta materia. ¿Tú las tienes? Sí. ¿Lo debe conocer el director? Pues si los tienen, se los puede mandar. ¿Sabe por qué? Porque nos quedan 10 minutos y tenemos una invitada que no podemos dejar planta. ¿Me acepta, senadora? Perdón, es que si me habla Ronald y usted no tengo esa habilidad de escuchar a dos personas. Decía, ¿quién escucha? A usted, por Ver, no, qué presidente. Nos quedan 10 minutos, tenemos una invitada con el proyecto misceláneo, entonces... ¿Cuál es el proyecto misceláneo? O sea, el presidente de la ONG, que es una invitada que viene de antes y que por respeto, escuchémosla. Inadmisible ese proyecto. ¿Ah? Ya está bien. ¿Ok? No hay Y después, ya. Entonces... Pero a las 4 tenemos sala. Sí, por eso, pero vamos a atrasar los 5 minutos, ya. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se llama la abogada? ¿María Jaraquemá? ¿Sí? ¿María nos escucha? Hola, presidente, sí, lo escucho. ¿Me escuchan a mí? Como usted tiene que irse a las 4 y nosotros también, tiene 10 minutos para explicarnos lo que usted quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los demás integrantes de la comisión. Yo vengo acá en mi rol de expresidenta de la comisión asesora que se formó por el caso Fundaciones. Y la verdad es que el proyecto de ley que ustedes están conociendo, creo que es un proyecto de ley que en varios de los temas toca muchas de las recomendaciones que nosotros hicimos y le entregamos al presidente de la República el año 2023. Nosotros hicimos 46 recomendaciones unánimes. Ahí ustedes pueden ver la conformación. Estaba Janet von Volsferdorf, Francisco Agüero, el excontralor Ramiro Mendoza e Ignacio Irarrázaval. Y nosotros hicimos 46 recomendaciones unánimes que se dividen en 6 temáticas que son las que se expresan aquí. Hay una última que es seguimiento y rendición de cuentas, que en el fondo es solo esa recomendación, pero son 6 temáticas principales. Y en lo que tiene que ver con el proyecto de ley, hay algunas propuestas nuestras que van en la línea. Lo primero, nosotros propusimos que hubiera una ley general de transferencias. Una ley general de transferencias que tuviera ciertas características para evitar que esta temática se estuviera regulando todos los años a través de la ley de presupuesto y que eso pudiera llevar a ciertos vacíos legales o diferencias en la regulación, que fue lo que ocurrió y por lo que se produjo algunos de los casos del caso convenios, como el caso de Democracia Viva, donde había menos control, menos transparencia y rendición de cuentas de ciertas transferencias que se hacían como las transferencias de capital. Entonces nosotros dijimos, bueno, propusimos que haya una ley marco, una ley paraguas, por así decirlo, así como la ley de compras públicas, una ley general de transferencias, donde se estableciera, por ejemplo, la concursabilidad como regla general, que hubieran criterios para asignar recursos como años de experiencia, asegurar pagos parcializados, incorporar rendiciones de cuenta, etcétera. Mucho de esto hoy en día ya está recogido en la ley de presupuesto del año anterior y de este año, pero creemos que es necesario que esto esté en una ley permanente. El proyecto de ley toca algunos de estos temas y establece como regla general la concursabilidad. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso. Sin embargo, también creemos que se deben contemplar ciertas excepciones donde puede haber una suerte de trato directo o asignación directa. Obviamente con mucha transparencia, rendición de cuenta y probablemente, dependiendo del monto de los recursos, control previo, por ejemplo, de Contraloría General de la República, porque sabemos que somos un país donde tenemos muchas emergencias. Y pensemos, por ejemplo, en incendios forestales que ocurrieron a inicios del año pasado,
Si hubiera que hacer concurso, por ejemplo, para concurrir a la reconstrucción de viviendas con la corporación o las fundaciones, como puede ser Desafío Levantemos Chile, eso podría retrasar en mucho acudir en el fondo a prestar estos servicios a la ciudadanía en situaciones de emergencia. Por lo tanto, creemos que eso también tenía que considerarse. Luego, nosotros también establecimos en propuestas varios registros, ¿ya? Algunos de ellos más amplios y otros enfocados a la sociedad civil. Uno de ellos tiene que ver con el Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, y un segundo, un portal único de personas jurídicas sin fines de lucro. En el primero, nosotros establecimos que debía tener ciertas características y ciertos requisitos, y por lo tanto que tuviéramos información que fuera accesible a cualquier persona respecto del nombre, el RUT, y los intereses que tuvieran las distintas personas naturales en estas personas jurídicas, pero esto es un registro amplio. Es un registro que no solo está dirigido a las corporaciones y fundaciones, sino que a toda persona jurídica o entidad jurídica que esté establecida en Chile. Esto es una recomendación que nos han hecho múltiples organismos internacionales como la OCDE, y no solo ayuda a combatir la corrupción y a dar más transparencia, sino que también se ha visto como un mecanismo muy eficaz que están estableciendo muchos países desarrollados para combatir el lavado de activos y por lo tanto para también combatir de este modo al crimen organizado. Por lo tanto, es una medida que puede abarcar muchos problemas que podemos tener y por lo tanto obtiene muchos beneficios. En segundo lugar, nosotros establecimos que hubiera un portal único de personas jurídicas sin fines de lucro, donde nosotros pudiéramos tener información bastante más detallada, como ocurre en otros países, sobre quiénes son estas corporaciones y fundaciones. ¿Cuál es su RUT, por ejemplo? ¿Cuál es el nombre, el domicilio común y región donde están establecidos y donde operan? ¿Cuál es el año en que se crean? Su misión y objetivos, antecedentes del directorio, vigencia del directorio y estatutos. Por lo tanto, tener más información sobre estas distintas organizaciones accesibles tanto para los órganos fiscalizadores como también la ciudadanía, los medios de comunicación, etcétera. Y eso va también en la línea con el proyecto de ley que busca dar mucha más transparencia a las distintas corporaciones y fundaciones. Esta medida nosotros la establecimos para todas las personas jurídicas sin fines de lucro, no solo las que reciben financiamiento público. Y esto es porque hoy esta información ya existe, solo que está a veces disgregada en distintos servicios públicos. Por ejemplo, el registro civil, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, otras organizaciones públicas, y lo que habría que hacer es que en el fondo se centralice esta información en un solo registro. Por otro lado, establecimos una propuesta de transparencia activa de las instituciones privadas sin fines de lucro y de institutos de formación política ligada a los partidos políticos. Así como de también un fortalecimiento de la regulación del lobby. Nosotros, en este sentido, también creíamos que no solo aquellas instituciones privadas sin fines de lucro, esas corporaciones o fundaciones que recibieran financiamiento público, debían tener esta transparencia, sino que todas aquellas que tuvieran ingresos por sobre cierto monto. Y ahí nosotros tomamos el criterio PYME, sobre 2.400 UF anuales de ingreso. ¿Por qué? Porque hay muchas fundaciones y corporaciones, muchas de ellas que son organizaciones comunitarias vecinales, por ejemplo, que son muy pequeñas, que no reciben muchos fondos, ni públicos ni privados, y que son más bien de carácter voluntario, no están tan profesionalizadas. Y muchas veces establecerle muchos requisitos o muchas, en el fondo, obligaciones, puede terminar, por así decirlo, matando, entre comillas, a estas organizaciones que igual cumplen un rol local y social bastante relevante, y creíamos entonces que había que tener un mínimo ingresos para poder estar obligados por este requisito. Y ahí nosotros establecimos bastantes antecedentes, como antecedentes básicos, gobierno corporativo, actividades y financiamiento y gestión financiera. En este sentido, el proyecto de ley también tiene una propuesta que apunta a dar mayor transparencia a quiénes son, cómo se financian y qué hacen las corporaciones y fundaciones. Por otro lado, una medida también para que el Servicio Electoral aclarara cuáles son aquellos institutos de formación política que deben registrarse ante el Servicio Electoral, que son aquellos ligados a los partidos políticos. Cuando nosotros hicimos esta propuesta el año 2023, a esa época había solo un
instituto registrado en el servicio electoral y por lo tanto creíamos que el servicio electoral debía establecer ciertas características para que los partidos pudieran hacerlo de una manera más clara. Y también fortalecer la normativa de lobby para que toda comunicación estuviera sujeta a la obligación de registro. Hoy en día hay varios proyectos de ley ingresados que tocan varias de estas temáticas. Existe un proyecto de ley de transferencias que ingresó el gobierno. La ley de presupuesto del año 2004-2025 también establece la regla general de concursabilidad y establece ciertos requisitos para que hayan transferencias públicas a corporaciones y fundaciones. Hay un proyecto de ley para perfeccionar la ley de lobby. Hay un proyecto de ley de registro nacional de beneficiarios finales. Y hay un proyecto de ley que ya pasó por esta comisión, que fue despachado y que está esperando ser revisado por la Comisión de Hacienda, que es el de Transparencia 2.0. Ese proyecto de ley que ustedes ya aprobaron viene con una norma de transparencia activa para corporaciones y fundaciones que reciben fondos públicos sobre 1.500 UTM al año o asignaciones parlamentarias por más de 3 meses. Por lo tanto, yo creo que un tema importante es que este proyecto de ley debiera ir en sintonía con esos otros proyectos. Y, por último, para ir cerrando, un par de comentarios. Este proyecto de ley, a mi juicio, yo reconozco que tiene un sesgo pro transparencia, va en la línea adecuada, pero también reconocer que las propuestas que hicimos en la comisión son más amplias, ¿ya? Y, por ejemplo, la de beneficiario final van a toda persona jurídica o estructura jurídica y no solo corporaciones y fundaciones, ¿ya? También debería aplicar a gremios, bueno, que son corporaciones o fundaciones generalmente, pero también a empresas privadas, medios de comunicación, etcétera. Segundo, como les decía, hay que tener ojo con la idea de establecer que solo se pueden hacer transferencias públicas por concurso, porque somos un país que está sujeto a mucha emergencia y eso podría establecer trabas relevantes para acudir en ayuda de personas en el caso de estas emergencias. Tercero, nosotros tenemos una gran diversidad de corporaciones y fundaciones en Chile. Hay algunas grandes, hay algunas que llevan muchos años, hay algunas que reciben muchos fondos públicos y hay otras que son muy pequeñas, que trabajan a base de voluntariado y que por lo tanto yo creo que hay que tener eso en cuenta para ver que no toda regulación quizás se va a ajustar a la realidad de todas estas organizaciones. Y en ese sentido hay que tener cuidado con que a organizaciones pequeñas no les establezcamos requisitos muy altos o las sobreburocraticemos, porque eso podría implicar que terminemos en el fondo reduciendo el espacio cívico, teniendo muchas menos organizaciones y que sean en el fondo las mismas sospechosas de siempre. Y por otro lado, hay un tema con los think tanks que toman la estructura jurídica de fundaciones o de corporaciones, pero que no necesariamente tienen como el mismo rol que tienen quizás algunas de estas que coadyuvan al Estado en los beneficios sociales, y que yo creo que debieran tener cierta transparencia en su financiamiento. Los think tanks, la misión que tienen los think tanks es influir en el debate público, es algo extremadamente necesario, es algo que deberíamos de fomentar, que haya diversidad de think tanks que colaboren con lo programático en la política pública, estén adscritos o no a los partidos políticos, pero efectivamente ellos pueden tener como quieren tener esta influencia. La OCDE y muchas entidades han estado velando como Transparencia Internacional porque tengan mucha más transparencia en su financiamiento. Y de hecho se ha visto en algunos países como por ejemplo con esta como rivalidad geopolítica que se da entre algunos países, se ha tratado de, a través de influencia internacional, bypassar algunas reglas de financiamiento a la política a través del financiamiento de los think tanks. Entonces yo creo que es importante tener eso también en mente e intentar que este tipo de organizaciones sí tengan transparencia en su financiamiento. Sé que hay preocupación en este tema desde el mundo de las corporaciones y las fundaciones, porque Chile es un país que no se caracteriza por mucha filantropía. Por lo tanto, hay temor de que hay personas que no quisieran que sus donaciones se supieran y que podrían abstenerse de hacer donaciones tan necesarias a fundaciones y corporaciones que cumplen distintos roles. Entonces ahí habría que pensar que quizás se podría buscar una solución de hacer transparencia por tramos, por ejemplo, o hacer transparencia también, como se ha hecho en el financiamiento de la política, donde montos muy pequeños que no tengan una incidencia muy alta pueden hacerse bajo reserva, pero con alguna fiscalización, por ejemplo, del Servicio de Impuesto Interno o de la UAF, para evitar cierto lavado de activos o alguna influencia indebida, como pudiera ser del crimen organizado, en algunas instituciones que tienen un rol y una voz pública. Eso, presidente, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.
por la intervención. Estamos justo a la hora, 3 minutos atrasados, usted y nosotros. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Si tiene alguna minuta, por favor, ¿nos puede mandar la minuta a la Secretaría? Claro, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Habiéndose cumplido el objetivo de la comisión, la levantamos a la sala.